Questo quella per me pari sono a quant'altre d'intorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meglio ad una che d'altre beltà. Amigos, ¿cómo están? Nuevamente su amigo Axel Villalobos aquí para nuestro tercer capítulo de Ciencia Criolla. Bien, la vez pasada habíamos terminado el video con un mensaje bastante, bueno, yo digo que bastante lúgubre, bastante pesimista en el sentido de que la ciudad de Santa María la Antigua se perdió, básicamente por la pugna entre Pedrarias y Balboa. Hubo muchos acontecimientos negativos en cuanto a estas dos figuras que al final terminaron en la muerte de Vasco Núñez de Balboa. Sabemos que la historia a veces juzga a las personas bajo un hilo o bajo un manto de información que falta, ¿no? Que falta por completar en la persona. Muchos pensarán que Pedrarias era un hombre malo, un hombre despiadado. Otros pensarán que Balboa fue un aprovechado de irse como polizón, pero cada quien tuvo su protagonismo en la historia, cada quien tuvo su importancia en el desarrollo de los eventos de la fundación de la ciudad de Panamá, incluso la ciudad de Santa María la Antigua. Y como ustedes saben, la persona no se debe juzgar solamente por un acto, sino a través de su ejecutoria. Bien, vamos a la tercera parte de este video. Lo que nos gustaría ahora es sí, partir desde la perspectiva de lo que ocurrió en 1521. Ya habíamos hablado de lo que pasó previamente, ahora vamos a hablar exactamente qué ocurre en la ciudad de Panamá. Acuérdense que cuando fundaron la ciudad de Santa María la Antigua, recuerden que el evento más grave en cuanto a supervivencia de la ciudad fue cuando llegó Pedrarias, porque llegó con demasiada gente, llegó con 2.000 personas y nuevamente hubo una crisis alimentaria. Entonces, bajo ese argumento de tener primero enemigos naturales como el clima, también las rebeliones indígenas y también la falta de planificación en cuanto a cómo se iba a alimentar la población. Creo que eso fue uno de los detalles que llevó a Pedrarias y a la ciudad de Panamá cuando fue fundada en 1519 a tener problemas de abastecimiento. Sin más preámbulos, arrancamos. Bueno amigos, ahora estrenando una cámara nueva con un poquito más de resolución, vamos a continuar con lo que estábamos conversando acerca de la llegada de los bovinos criollos a tierra firme. Bien, vamos a darle seguimiento. Una vez que habíamos dejado el tema de Santa María la Antigua del Darién ya en desuso, prácticamente en desuso, ya los españoles no querían quedarse ahí por todas las vicisitudes que sufrieron en ese momento. Incluso habíamos comentado que los indios habían quemado la ciudad una vez que los españoles habían abandonado la misma. Bien, llegamos al punto en que Pedrarias funda la ciudad, 15 de agosto de 1519. Pasan cerca de 2 años y otra vez comienza una escasez de alimentos en la ciudad. Acuérdense que la ciudad, según los historiadores, fue fundada en un sitio que no fue el más conveniente. Para aquellos que han visto la antigua ciudad de Panamá la Vieja, está rodeada de manglares, hay una playa que tiene una gran cantidad de lo que nosotros denominamos lama, igualmente mosquitos, una serie de inconvenientes que, bueno, en el momento de la fundación se consideró que era ahí. Tenemos aquí el área de Santa María la Antigua del Darién. Cuando se movilizan los animales hacia la zona de la ciudad, obviamente por Pedrarias, el nuevo territorio que los animales comienzan a pastar, ahí sí el aspecto de la adaptación y la capacidad de alimentación mucho mejor. Si se dan cuenta, en esta zona geográfica de Panamá, donde está la bahía en el centro y el arco que se forma desde la ciudad de Panamá y hacia el área oeste, suroeste,
Toda esta zona se llama el Arco Seco, es una zona donde hay una diferencia de precipitación pluvial menor, hay menos lluvia, hay planicies, hay sabanas, y aquí sí los animales comienzan a adaptarse mejor y hay una mayor reproducción. Este cambio geográfico para los animales es muy beneficioso y ya comienzan a haber mucha mayor cantidad de animales y comienza a haber una capacidad reproductiva mayor, lo que incluso después de un tiempo comienzan a haber exportaciones de animales hacia principalmente el área de Perú y Ecuador. Bien, esto nos llama a la reflexión, estimados compañeros, acerca de lo que es el concepto de adaptación. Muchas veces, actualmente las personas, cuando se oye hablar de ganado criollo, raza adaptada, tal vez nos quedamos con el concepto de que una raza adaptada se puede adaptar a cualquier ambiente, ¿no? Agroecológico. Pero no es así. Las razas adaptadas se adaptan a los ámbitos donde su mejor desempeño se lleva a cabo. O sea, yo tengo una colección de genes que generan un fenotipo y ese fenotipo se va a adaptar a las mejores condiciones agroclimáticas que yo me desenvuelvan. Entonces, en este caso, perfectamente se pudo ver que cuando los animales llegaron a Santa María la Antigua del Darién y se vio que ahí no hubo una buena adaptación, se movilizaron hacia esta zona donde les estoy mostrando que zonas de planicie, zonas donde hay tal vez un mejor clima para ellos, y ahí sí comenzó una multiplicación extensiva de este ganado, por tanto dio oportunidad para seguir exportando hacia otras regiones. Por ejemplo, en el caso de que le había comentado, y nos ponemos en el contexto del eje Jamaica, Panamá, Ecuador y Perú, ahí se llevó a cabo una serie de movilizaciones de animales y hubo hasta permisos, cédulas reales que le dieron concesiones a personas de la época, ¿no? Por ejemplo, y yo les quiero mostrar las cédulas reales que se concedieron hacia Perú y Ecuador. Por ejemplo, que tengo una de Toribio Montañez. Él solicita una exención de impuestos. Por ejemplo, en esa época le decían los derechos de almojarifazgo, pero era exclusivamente para él y en caso de que fuera otra persona, entonces ahí sí le cobrarían impuestos. Este otro caso que tengo acá, por ejemplo, a Sancho Clavijo, a petición de Sebastián Rodríguez, en nombre de Gómez de Tapia, vecino de Panamá, quien ha solicitado que se le permita enviar a Perú 3 hombres que conduzcan y vendan sus ganados en dicha provincia. O sea que se comenzó a ver una cantidad de movilización de animales y no eran solamente 10, 20, 30, no. Sí, por ejemplo, aquí se observan en la cédula que le conceden a Juan Fernández de Rebolledo en el 51, son 200 becerras al Perú. Y luego a Luis Suárez, vecino de Panamá, también se le envían 200 terneras al Perú. O sea que sí, el movimiento de animales fue masivo. Tan masivo que ya para finales del siglo XVI teníamos ya algún tipo de competencia entre las colonias. Por ejemplo, el caso notorio entre la ciudad de Panamá y la ciudad de Nata de los Caballeros. Y casualmente ambas ciudades fundadas por la misma persona, Pedro Arias Dávila, nuestro personaje histórico. Imagínense que para esa época ya habían 150.000 cabezas de ganado. Incluso creo que ya para esa época había más ganado que personas. Imagínense cómo estaba la situación. Pues bien, hasta ese punto no había conflicto. Hasta donde he revisado la historia, no había conflicto, las ciudades se mantenían creciendo, había mucha actividad, había cierta distancia entre ellas. Sin embargo, entre dos grandes empresas, cuando hay crecimiento entre ambas, siempre va a haber conflicto, ¿no? Y aquí quisiera mostrarles algo entre estas dos ciudades. Vean la cantidad de animales que cada una tenía. 80.000 tenía la ciudad de Panamá, 70.000 la ciudad de Natá, y esto ya empezaba a crear cierta prosperidad.
La prosperidad también implica economía, implica poder político. O sea, aquí es interesante lo que el historiador panameño Alfredo Castillero Calvo comenta en este párrafo, que tiene que ver con el aseguramiento del abastecimiento de lo que es el alimento. Y este último pedazo de párrafo que él comenta aquí me llamó la atención. Dice, y que el negocio de la carne constituyó uno de los principales factores de conflicto en las luchas por el poder político a lo largo de todo el periodo colonial. Si bien es cierto, en ese momento Natá y Panamá no había ningún tipo de conflicto, los eventos que les voy a relatar sí llevaron definitivamente al choque entre estas dos ciudades. Choque fuerte, un choque que está incluso marcado por la traición, por la falta de ética, cosas que se mezclaron y que provocó que alguno de los dos tenía que prevalecer. Así como Cartago y Roma, así, bajo esas condiciones, claro, sin derramamiento de sangre humana, pero sí derramamiento de sangre animal, llevó al choque entre estas dos ciudades. Y voy a iniciar el relato como se debe iniciar, cuando todo iba relativamente bien, como deciría el famoso Piñarello. Todo iba relativamente bien para Natá, tenía un comercio próspero con la mina del río Concepción, la mina de oro. Ellos eran abastecedores de esta mina, caso de la carne, hasta que todo empezó a ir relativamente mal. La mina, en 1589, cierra. Al cerrarse la mina, el comercio que existía entre la mina y Natá desaparece y mucha población comienza a dispersarse hacia Santa Fe, Remedios, Montijo, y todo el ganado que se estaba acumulando tenía que librarse hacia otras regiones. Inclusive ocurre un fenómeno misterioso que va en contraposición total a las leyes de mi escaso conocimiento, por cierto, de la economía. Cuando aumenta la oferta de un producto, en este caso del ganado, al haber aumento de oferta, deberían bajar los precios. Y en este caso no ocurre así. Cuando comienza a tratar de acceder al mercado Natá y Los Santos de Panamá, comienzan a ocurrir una serie de eventos totalmente negativos a la economía de las dos ciudades. Comienzan a subir los precios de la carne. Aquí le tengo una referencia del precio en esa época. Una arroba de carne de vaca costaba 1.5 reales antes de la afectación de la economía, y después sube a 2.5 reales, imagínense. Y una arroba de ternera de 3 reales subió a 5 reales. O sea que comienzan a haber alteraciones en los precios. Incluso la gente de Natá y Los Santos no pueden colocar su carne en el mercado. Hay un bloqueo de este mercado y comienza a haber una hecatombe a tal punto que ya se hablaba de una crisis ganadera, ¿no? Y haciendo un poquito de historia o de referencia a los precios de la época, bien, a los que no saben los sistemas de medida de hace muchos años, antes se hablaba de la arroba. Una arroba equivalía a 25 libras o igualmente 11.36 kilogramos. 2.5 reales de vellón costaban 35 maravedíes, y un maravedí era aproximadamente entre 20 centavos de euro o 23 centavos de dólar. Por tanto, la arroba de carne de vaca costaba 680 euros o 782 dólares, y una arroba de carne de ternero costaba entre 360 euros o 1564 dólares. Tomando en cuenta que el real de vellón, que era la moneda de la época, era una aleación de cobre y plata distintas a las aleaciones de oro que
que originalmente tenía la corona española. Y haciendo un análisis un poco sencillo de esa situación, de repente ese exceso de confianza de la ciudad de Natá, tanto de Natá como la de Los Santos, de mantener ese mercado cautivo de las minas de oro de Concepción, y el aislamiento, tal vez la falta de comunicación, es posible que eso haya también contribuido a esa rivalidad, ¿no? A veces el exceso de regionalismo tiene esas consecuencias. No tenemos esa capacidad de negociar, esa capacidad de ver oportunidades entre ambas ciudades, y al final es lo que ocurrió, ¿no? Pero, ¿qué causó esta situación realmente? Bueno, aquí hay varias causas. Los historiadores nos han dado un poco de pistas de lo que ocurrió entre ambas ciudades. ¿Por qué aumentó el precio del ganado? Porque al final, si hay abundancia de ganado y volviendo a la economía, ahí aumenta la oferta, baja los precios, bien. El monopolio de los aristócratas ganaderos fue parte del problema al monopolizar el mercado de Perú, especialmente de Perú. Le había comentado al principio de esta charla que el abastecimiento de carne y exportaciones a Perú aumentó la codicia de los ganaderos en aristócratas. En segundo, y aquí hay algo que realmente fue totalmente deplorable, hubo un exceso de sacrificio de res incluso a propósito para crear el desabastecimiento. Ese es el acto más ruin que puede ocurrir dentro de un grupo humano: eliminar animales, sacrificar animales o sacrificar producto por el solo hecho de querer crear un desabastecimiento y aumentar los precios. Eso fue un acto totalmente deplorable entre la ciudad de Panamá y Natá, y fue muy criticable esta acción de parte de estos aristócratas. Y también el bloqueo económico, ¿no? La protección de la venta de animales de Natá y el suero fue un bloqueo económico deliberado. Por tanto, prácticamente ahogaron a la ciudad, ambas ciudades, y también hubo un acaparamiento de datos ganaderos que eso me recuerda muchas cosas que pasan actualmente. Eso no es privativo de la época, sino también podemos verlo actualmente en la codicia de muchos seres humanos. Esta situación fue lo que provocó realmente la caída del hato ganadero, porque igualmente de la abundancia de hatos llegó la pobreza, y también lo mismo que ocurre actualmente, se apropiaron indebidamente de tierras comunales, y esa apropiación también provocó toda la hecatombe y toda la caída de la población ganadera de la época. ¿Cuál fue el resultado de la crisis ganadera? En 1602 ya solamente habían 80.000 animales entre las tres ciudades, lo que trajo también un problema para la ciudad, porque al caer la cantidad de ganado en esa época, comienza a haber una crisis también de comercio, ¿no? Así que esto es lo que más o menos quería traerle en este capítulo, como la codicia, la política, los malos manejos, la deslealtad entre la propia región provocó una crisis ganadera que tal vez, y en el próximo capítulo vamos a ver, ha traído como una especie de estancamiento del crecimiento de la población que actualmente tenemos en Panamá. Hay un estancamiento, hace muchos años que la población ganadera panameña no crece, y tal vez ha sido parte de el reflejo de lo que ocurrió hace muchos años en nuestro país, ¿no? Así que bueno, creo que eso era lo que quería traerles hoy. Básicamente la rivalidad de tierras, rivalidad de regiones, rivalidad de políticos nos ha traído este tipo de eventos durante la traída y la llegada de los criollos, o la llegada del ganado europeo a América, y actualmente lo que conocemos hoy como criollo. Y hasta aquí con ustedes. Espero que en el próximo capítulo podamos hablar ya desde el siglo XVII hasta lo que es Panamá hoy en cuanto a ganadería, y todo lo que está ocurriendo en cuanto a razas, inventario, comercio. Así que
Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.